Hola chicas, bienvenidas al canal y gracias por visitar el vídeo. Hoy vamos a hacer este jabón de manteca de cerdo, aceite de oliva y aceite de coco. Y sí, Lupilú sigue haciendo de las suyas. Sigo equivocándome haciendo jabón. Te estarás preguntando qué es esta masa horrenda que tengo en este momento. Es un jabón que ha salido mal. No me importa equivocarme porque esta es una de las mejores maneras de explicarte cómo se puede llegar a arreglar un jabón cuando se estropea. Comenzamos. Empecé con este aceite de coco que había comprado y nunca había utilizado. Es un aceite de coco ecológico y, como nos indica aquí en el bote, pesa 230 gramos. A partir de aquí calculé una fórmula para añadirle aceite de oliva virgen extra y manteca de cerdo. También quise añadir ácido esteárico. Este es un ingrediente que casi nunca utilizo en los jabones, pero quise ponerlo en este caso porque estaba a punto de caducar y, como veis, es una especie de cera que se presenta en forma de polvo. Pesé 130 gramos de ácido esteárico, primer error garrafal, puesto que hay que poner como mucho un 10% del peso total de las grasas del jabón. Yo aquí ya me había pasado en 100 gramos y no lo estaba teniendo en cuenta. Estaba tan enfocada en meter este ingrediente sí o sí que no calculé para nada bien la fórmula. Aún así, pesé sobre el ácido esteárico 200 gramos de manteca de cerdo también para llevarlos a derretir al baño María. Aquí ya lo tenía todo en el baño María. Ves cómo enseguida el aceite de coco empieza a derretirse, ya que por encima de los 25 grados se presenta en estado líquido. No sé si alguna vez tú has oído esa vocecita de tu conciencia que te dice: aquí hay algo que no va a salir bien. Bueno, pues esa voz se repetía continuamente en mi cabeza y es que, segundo error garrafal, me olvidé completamente del aceite de oliva. Me puse a pesar el agua destilada y la sosa para hacer la lejía. Mientras dejaba reposar un poco la lejía y que bajara a temperatura ambiente, ya estaba casi derretida la manteca con el ácido esteárico. Ves cómo el aceite de coco ya estaba completamente derretido. Una vez tenía todas las grasas derretidas, añadí el aceite de coco a la manteca y el ácido esteárico. Lo cambié de recipiente a uno más grande porque se me había quedado pequeño. El que estaba utilizando en un principio, ya que era de cristal, lo cambié a uno de plástico más grande y así dejé que ambos recipientes, la lejía y las grasas, llegaran aproximadamente a la misma temperatura. Una vez ya las tenía a la misma temperatura, añadí la lejía a los aceites y aquí llegó mi gran fracaso. En el mismo momento en el que estaba empezando a mezclar la lejía con las grasas, pasó esto. Empezó a formarse una masa completamente dura, viscosa y horrorosa. No había por dónde cogerlo. Me quedé, la verdad, que petrificada porque jamás me había pasado esto. Cierto es que no controlo para nada el ácido esteárico, pero me resultó muy raro esto que pasaba aquí. Entonces, revisando la fórmula, me acordé rápidamente que no había puesto el aceite de oliva. Y en un intento desesperado de recuperar esto, me lo llevé a una olla para intentar hacer un refundido o intentar hacer una saponificación en caliente y añadir posteriormente el aceite de oliva. No sé si puedes ver ahí a la derecha cómo se aprecia que todavía la lejía no se había ni siquiera mezclado con los aceites. Aquí añadí los 200 gramos de aceite de oliva y muy rápidamente con la batidora empecé a batir para intentar emulsionar esto y para intentar homogeneizar un poco este jabón. Parecía que en un principio lo había conseguido, había llegado a esa textura de puré de patata que siempre decimos que debe de tener un jabón cuando está saponificando en caliente, y me despreocupé. Creía que lo había conseguido, pero no. Tercer error garrafal. Dejé demasiado tiempo cociendo este jabón y ya ves que aquí, cuando lo estaba pasando al molde, se estaba solidificando simplemente con la temperatura ambiental que había. Era de suponer que esto no iba a salir bien, pero aún así no me rendí en el intento. Acomodé como pude el jabón en el molde y lo dejé reposar durante 24 horas. Al día siguiente desmoldé el jabón y parecía que todo estaba bien. Tenía el típico aspecto rugoso de jabón saponificado en caliente, pero al primer corte se me desgranó por completo. Estaba hecho una piedra.
Ahí puedes ver mi gesto de frustración por completo cuando intento cortar el jabón. No hay manera, me ayudó mi hijo intentando hacer un corte más fino, pero aún así se rompía. Así que decidimos volver a cortarlo todo y volver a meterlo en la olla para volver a hacer un refundido. Y es que también tenía un error de sobreengrasado en la fórmula. De modo que pesé otros 300 gramos aproximadamente de aceite de coco para derretirlos y añadirlos al jabón que estaba derritiendo en la olla a modo de sobreengrasado. Mientras derretía este aceite de coco, volví a hacer un jabón para añadirlo al jabón que tenía en la olla. Suena muy extraño, pero fue la única idea que tuve. 230 gramos de agua con 50 gramos de sosa. Aquí ya tenía el aceite de coco derretido, por lo tanto me lo llevé a la olla y lo añadí, como te he dicho antes, intentando hacer un sobreengrasado para ablandar este jabón. Por otro lado, pesé 200 gramos de manteca de cerdo, que era la grasa que le iba a añadir a este nuevo jabón que iba a hacer. Aquí ya tengo esta manteca derretida a la que le voy a añadir la lejía nueva que acabo de hacer. Seguramente te estás haciendo un lío terrible con todo esto que te estoy contando, pero no te preocupes, no hay por qué seguir esta fórmula, de hecho no deberías seguirla. Esto es una recomendación de lo que no se tiene que hacer. Con esto solo quiero mostrarte que a veces con un poquito de imaginación y recalculando un tanto las fórmulas podemos recuperar ese jabón que parece que se ha estropeado. Aquí, como ves, estoy añadiendo el nuevo jabón al que ya tenía fundiendo en la olla. Simplemente lo que hice fue agitar y agitar hasta que se derritió por completo el primer jabón y se incorporó por completo el jabón que acababa de hacer. Solamente lo tuve al calor durante unos 10 minutos, lo mínimo para que saponificara un poco este jabón y se unificara todo, ya que recuerda que el primer jabón lo había cocido demasiado. Una vez pasados esos 10 minutos lo volví a meter en el molde y recé a todos los dioses vikingos para que esta vez el jabón saliera bien. Al día siguiente lo desmoldé. Como había hecho jabón de más, aproveché la misma tarrina de la manteca de cerdo para utilizarla como molde. En un principio todo parecía bien, tenía buen color y tenía buena textura. Estaba mucho mejor que al principio, por lo tanto esta idea no fue tan descabellada. Una vez empecé a cortar, el jabón no estaba perfecto, por supuesto, era un jabón terrorífico, había tenido muchísimos errores, pero el corte me sorprendió mucho. Aunque cortando se rompió por la parte de abajo, el jabón era compacto y tenía una buena textura, tenía una buena densidad, era fácil de cortar, no estaba ni excesivamente duro ni excesivamente blando. Y es que no sé por qué me empeñé en cortarlo con un cuchillo de sierra, cuando hubiera sido mucho más fácil haberlo cortado con un cuchillo con un buen filo. En fin, moraleja de la historia es que a pesar de todo conseguí hacer un jabón de manteca de cerdo, aceite de coco y aceite de oliva. Por favor, te repito que no hagas estos experimentos si no eres una experta jabonera. Y estos trocitos que se me rompieron de aquí, por supuesto que no los tiré. Todo es jabón y todo sirve para lavar. Además, tuve un jabón que pude utilizar en 24 horas al día siguiente de haberlo hecho, porque ya ves el refundido y la cantidad de saponificaciones diferentes que tuvo esta mezcla de jabones. Gracias, chicas, y que los dioses os bendigan.